Bendiciones, queridos estudiantes de las naciones, apóstoles, profetas, ministros y líderes proféticos de nuestras queridas naciones y pueblos que se han atrevido a ponerse en las manos de este siervo de Dios para enseñar un poquito a su espíritu temas concernientes a lo profético y a los profetas. Una de las cosas interesantísimas de las cuales está llena la Biblia es de milagros. La Biblia definitivamente nos presenta a nuestro Dios como un hacedor de maravillas, como un hacedor de milagros. Tenemos esta expresión en labios de Moisés, en labios del salmista David y en los profetas, y en nuestro tiempo, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ahí también se nos presenta a través de la Escritura al Dios que hace maravillas, que hace milagros. Dios es un Dios definitivamente de milagros. Y esta es una bendición para todos los que le servimos a Él, que podemos fluir con Él en los milagros que Él quiera hacer. Esta no es una opción para los evangelistas solamente o para los apóstoles que vemos que Dios los usa, sino que es una opción para todos los ministros llamados por Dios. Dios quiere ataviar tu ministerio profeta, tu ministerio salmista, intercesor. Dios quiere ataviar, embellecer tu ministerio, querido pastor, querida pastora, con milagros y prodigios que honren su nombre, pero que también te den a ti ese deleite, ese gozo, esa alegría de ver que Dios te usa, que Dios te respalda y que puedes bendecir a muchísima gente con ese don maravilloso de los milagros. Y por eso en el campo del mover profético, ¿qué podríamos nosotros decir? Si no es que precisamente cuando nos vamos a la Escritura y estudiamos a los profetas, nos damos cuenta que sus ministerios están llenos de milagros, llenos de maravillas. Nos damos cuenta que profetas como Moisés experimentaron la gloria de Dios y trajeron a Israel maravillas y milagros sorprendentes. Lo mismo que Josué. Recuerde usted cuando cayeron las murallas de Jericó milagrosamente y cuando se detuvo el agua del río Jordán a la distancia para que Israel pasara en seco. Nos encontramos con los milagros de Elías. Aleluya, milagros portentosos, maravillas de cómo se abría el río para que él pasara en seco cuantas veces quería. Y también cómo descendió el fuego del cielo a la tierra para consumir el holocausto que había preparado Elías frente a los falsos profetas de Baal y declarar de manera inequívoca que Jehová es Dios. Los milagros de Eliseo, de resurrección, de sanidad, de la olla de sopa de los estudiantes de su escuela profética y las maravillas que Dios hizo a través de sus profetas. Y más adelante, con los siglos, cuando Jesús aparece en escena como la palabra encarnada, el profeta por excelencia, Dios usándole, cumpliendo en él las escrituras, haciendo maravillas y milagros extraordinarios que sorprendían a la gente, la asombraban y la emocionaban, llevándola precisamente a glorificar a Dios. Por eso los milagros no pueden estar separados de nuestros ministerios, no pueden estar separados del mover profético y no pueden estar separados de una iglesia con un liderazgo profético y una iglesia con profetas. Menos deben estar lejos los milagros de los ministros profetas de Dios, hombres o mujeres que están sirviéndole a Dios entre los pueblos y entre las naciones. Y por eso hemos preparado algunos puntos claves, algunas cosas que son importantes. No son los únicos, pero te dan una guía, te dan una base para que puedas ponerle versículos, ponerle tus propias ideas, tus propios capítulos de la Biblia y tener inclusive material para una escuela, para una noche gloriosa de milagros proféticos y bueno, esa es la idea, compartir contigo una guía, una serie de máximas, de conceptos claves, aleluya, que te sirvan para que enriquezcas tu ministerio profético.
Por lo tanto, vamos a las máximas sobre los milagros de Dios que todo profeta debe saber. Número 1, debemos saber y tener muy claro que Dios hace milagros en la naturaleza. No tienes que tener ningún temor para orar para que se detenga un huracán, para que se desvíen las aguas de una tormenta, sea en el mar, sea que amenaza un puerto, sea que amenaza una ciudad. No tienes que tener ningún temor de orar para que Dios aplaque los temblores de tierra propiciados a veces por la activación de un volcán o simplemente por el choque de fallas terrestres muy profundo en la tierra. Profetas de Dios tenemos que tener claro, aleluya, Dios hace milagros en la naturaleza. Esto es vital porque, aleluya, la Biblia nos registra estos milagros cuando Jesús calmó la tormenta. Alabados a Dios, cuando Él detuvo esa inundación sobre el barco de sus discípulos y sobre las ciudades que estaban en su entorno. Así que atrévete a orar, atrévete a detener las aguas, las tormentas, los vientos, las tempestades, los huracanes, porque Dios te respaldará. Esto es parte del ministerio profético de la iglesia. Número 2, la máxima número 2 es que Dios hace milagros en el mar. No tengas ninguna duda, sea que te encuentres en el mar, sea que hayan familiares o amigos que están pasando una situación difícil en el mar, o que simple y sencillamente, aleluya, a través de las noticias, los noticieros o tus gobernantes anuncian que algo está surgiendo en el mar que va a amenazar la paz, la tranquilidad y la salud de los que viven en esos puertos o en esas zonas marítimas. A veces ha habido temblores que provocan un movimiento de olas increíbles, o que se sube por los vientos el oleaje a olas gigantescas que pueden destruir negocios, destruir familias. Tienes que determinarte a orar y a reprender los vientos, reprender la tempestad. También hemos oído, y usted lo ha oído, de tsunamis, que es cuando hay un temblor muy abajo de la tierra y en zona marítima, y se provoca un levantamiento de las olas que puede traer gran destrucción. Bueno, nosotros como profetas tenemos la autoridad de Dios, aleluya, para reprender esos movimientos, para aplacar esas olas, para ordenar que esos tsunamis o que ese oleaje tan gigantesco baje su poder y se detenga y contenga la destrucción que planificaba soltar sobre pueblos y familias. Es parte de nuestra bendición como profetas activar ese poder que detiene las lluvias, detiene los vientos y produce milagros en el mar. Ahora, acuérdate que no solamente Dios hace milagros de este tipo, sino que Jesús en medio del mar provocó milagros de multiplicación de los peces. Los peces comenzaron a salir para que hubiese una pesca milagrosa. Bueno, ten claro que el Señor puede hacer milagros de todo tipo en el mar. Alabado sea Dios. Número 3, el Señor hace milagros todo el tiempo. Esta es una máxima que la tienes que grabar en tu corazón. Algunas veces la gente dice equivocadamente: el tiempo de los milagros ya pasó. Eso era para los días de los apóstoles, o los días de Jesús, o los días de sus discípulos. Esos eran los días de la iglesia primitiva, pero ya no estamos en días de milagros, no hay tiempo de milagros. Bueno, déjame decirte que la verdad plena es más bien esta: nosotros no tenemos necesariamente un día o un tiempo de milagros, sino que tenemos un Dios que hace milagros todo el tiempo y todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. No debes dudar nunca que Dios quiera sanar el lunes o el domingo.
Que Dios quiera hacer un milagro el miércoles o el viernes, que Dios quiera hacer maravillas en la mañana o por la tarde o por la noche, porque el Dios que nosotros predicamos y el Dios que nos presenta la Escritura no es un Dios que hace un día sí y otro no, una semana sí y otra no, un mes sí y otro no, sino que tenemos un Dios que hace milagros todo el tiempo, y cada día y cada hora y cada minuto que un hombre o una mujer se exponga al poder de la palabra de Dios puede ser el momento exacto en el cual Dios puede hacer un milagro en la necesidad que tenga. Dios se va a manifestar. Máxima número 3, recuerda, Dios hace milagros todo el tiempo. Por lo tanto, debes estar listo para ministrar, para orar y para desatar milagros donde quiera que vayas y en cualquier tiempo en que te encuentres. Número 4, debes recordar, querido profeta, que nuestro Dios es un Dios de milagros, de multiplicación. Alabado sea Dios. Tengas poco o tengas menos, Dios puede multiplicarlo todo. Dios puede multiplicar el dinero, Dios puede multiplicar la semilla, Dios puede hacer milagros entre los animales para multiplicarlo, Dios puede multiplicar la cosecha. Y como comentaba al principio, cuando aquellos pescadores pasaron toda la noche pescando y no atraparon peces, aleluya, ahora se encuentran con Jesús, el que Dios envía a hacer milagros, y Él les dice, vamos otra vez al mar y echen la red de nuevo. Y ellos dicen, Señor, pero hemos pasado toda la noche pescando y no hemos atrapado ningún pez, pero en tu nombre vamos a hacerlo. Y ellos tiran las redes, y dice que las redes estaban tan llenas de peces que casi se rompían, y fue una pesca más que milagrosa, extraordinariamente milagrosa. Y con la venta de aquellos peces, aleluya, muchas necesidades fueron suplidas. Dios es un Dios de multiplicación, y los profetas siempre estamos envueltos en los milagros de multiplicación. Recuerda a Jesús multiplicando los panes y multiplicando los peces para alimentar a la multitud. Tenemos testimonios ejemplares en la Escritura de que esto es totalmente posible. Tu Dios es un Dios de multiplicación, por lo tanto Él te ha ungido profeta, ministro profético, líder profético, para creer que es posible que los milagros de multiplicación ocurran todavía. Número 5, la máxima número 5 acerca de los milagros de Dios es esta: Dios hace milagros de transformación. ¿Qué significa esto? Que Dios puede tomar algo y transformarlo y cambiarlo. No solo me refiero a la transformación de personas, que damos testimonio de eso, que cuando el evangelio llega a la gente, cuando gustan de la palabra de Dios, sus vidas son regeneradas y son transformadas al paso de los días, y aún inmediatamente a escuchar la palabra. Aún cuando le entregan al Señor, en ese mismo instante hay un cambio radical. Cuando hablamos de milagros, hablamos de una manifestación sobrenatural de Dios, drástica, para cambiar el curso de las cosas de manera impetuosa. Bueno, el Dios que predicamos, profetas, ministros proféticos, iglesia profética, es un Dios de transformación. Él puede transformarlo todo todavía. ¿Recuerdas el milagro de las bodas de Caná de Galilea en Juan 2? Cuando Jesús llegó a aquellas bodas y se les estaba acabando el vino, y su madre lo provocó, lo movió a hacer uno de los milagros más interesantes y de los primeros milagros de su ministerio. Y entonces él probó, aleluya, su divinidad, haciendo un milagro sorprendente y transformando, cambiando el agua en vino. ¿Y qué vino? Que muchos decían en las fiestas,
mejor vino no se deja necesariamente para el final, sino que la gente al final, cuando ya ha tomado mucho, no discierne entre lo bueno y lo malo, pero ha reservado el mejor vino para el final. Aleluya, un milagro de transformación. Tú tienes que estar listo, profeta. Dios puede cambiar el agua en vino, Dios puede cambiar el agua en aceite, Dios puede cambiar el aceite en agua, Dios puede provocar cambios en la naturaleza de las cosas cuando nosotros creemos en ese Dios maravilloso, hacedor de maravillas. No lo olvidemos. Número 5, la máxima número 5, Dios hace milagros de transformación. Número 6, esta es una máxima bien evidente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el tiempo de los profetas de la antigüedad, en los días de Jesús y en los días después de que Jesús resucita con la iglesia primitiva. Siempre hubo milagros de resurrección, donde el Señor mostraba su poder sobre la muerte, donde el Señor muestra su poder sobre el sepulcro. No importa cuántos días de muerto tenía Lázaro, el Señor le levantó. No importa cómo lo habían colocado en la tumba o en el sepulcro amarrado, el Señor lo hizo salir de allí a saltos bajo el poder de la resurrección. Recuerda que hemos enfatizado que profetas son ministros de resurrección, son activadores de vida, activadores de resurrección. Por lo tanto, tenemos que estar siempre abiertos, sin ninguna duda posible de que cualquier día puede ser bueno para un milagro de resurrección. Resurrección de personas muertas, sí. Resurrección en medio de un velorio de alguien que ha muerto, sí. Pero también resurrección de empresas, resurrección de hogares, resurrección de matrimonios, resurrección de una empresa, resurrección de las finanzas. Es volver a darle vida a lo que está muerto, vida en la iglesia, vida en el ministerio. El Señor nos mueve, profetas de Dios, siervos proféticos del Altísimo, a recordar, aleluya, que esta máxima es determinante. Dios hace milagros de resurrección todavía. Los hizo en los días de Elías, en los días de Eliseo, lo hizo en los días de Jesús, lo hizo en los días de los creyentes de la iglesia primitiva, en el caso del apóstol Pablo y muchos otros, y lo ha seguido haciendo a lo largo de la historia, porque nuestro Dios es un Dios de resurrección. Alabado sea el nombre de Dios. Número 7, la máxima número 7 sobre milagros que todo profeta, la iglesia profética y los líderes proféticos deben saber es esta: Dios puede cambiar la dirección de las circunstancias drásticamente. Repito, Dios puede. Y tenemos que albergar en el corazón eso. Dios sí puede, Dios tiene poder, Dios puede cambiar drásticamente, rápidamente, vigorosamente, de una manera radical las circunstancias. Puede cambiar la dirección de las circunstancias. Déjame darte un detalle para que puedas entender con más amplitud lo que quiero decir. Cuando una persona tiene un cáncer en alguno de sus órganos vitales, cáncer en el hígado, cáncer en un riñón, cáncer en un pulmón, y le hacen los exámenes, los médicos le dan todo el diagnóstico basado en aquellos análisis, y el cáncer comienza a ir hacia la destrucción de su organismo. Esa es la vía que lleva, esa es la dirección que lleva. Pero cuando aparecen profetas, aparecen evangelistas, cuando aparece la unción profética en acción y trae poder, aleluya, milagroso sobre aquella paciente cuyo cáncer lleva una dirección, digamos, hacia la izquierda, Dios se mete en su entorno, Dios se mete en sus circunstancias, Dios se mete en la dirección que lleva el cáncer, le da un vuelco total a la situación y pone a caminar su organismo y su cuerpo en una dirección totalmente contraria a la que llevaba cuando el cáncer estaba matando literalmente a la persona.
Dios lo que hizo fue anular el poder del cáncer, anular el poder de la muerte, y por un milagro, aleluya, de su mano poderosa y creativa, le dio vuelta a las circunstancias, y ese organismo o esa función del cuerpo o ese órgano vital que estaba yendo hacia la destrucción, de pronto cambia, de pronto comienza a funcionar bien. Las células malignas empiezan a desaparecer, las funciones se normalizan y drásticamente el cuerpo comienza a ir en otra dirección para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué podemos decir? Ha ocurrido un portento, ha ocurrido un milagro. Por eso, profetas de Dios, no teman, no le tengan ninguna duda a orar por personas que están inclusive moribundas, personas que están agonizantes, personas que están en un estado de metástasis en cuanto al cáncer, ya sea diseminado el cáncer por el cuerpo. El Señor drásticamente, aleluya, poderosamente puede dar la orden, el cáncer morir, desaparecer, y el cuerpo tomar una dirección totalmente contraria a la que llevaba, y el paciente en unas horas, en unos días, en unas semanas estará de pie en la casa del Señor, levantando las manos y adorando a Dios, aleluya, y dando testimonio de que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Aleluya. Número 9, la máxima número 8. Estamos en la 7. Dios puede cambiar la dirección de las circunstancias drásticamente. Ahora vamos a la 8. Profecías son portadoras del poder de los milagros. Profeta, no lo olvides, cada vez que cierres tu boca, tú limitas a Dios, tú impides que Dios fluya su poder. Cuando nosotros hablamos la palabra profética, estamos declarando lo que en el hebreo se conoce como el dabar de Dios. El dabar de Dios es la palabra profética, pero cuando estudiamos el hebreo nos damos cuenta que ese concepto dabar recoge una lección maravillosa, y es que el dabar de Dios, que corresponde a la palabra profética desatada por boca de los profetas, pero traída al corazón de ellos por el Espíritu Santo, ese dabar de Dios contiene todo el potencial, todos los elementos necesarios para que lo que estorba el milagro sea quitado, para que las barreras que están limitando el milagro sean quitadas. Hay un poder potencial adentro del dabar de Dios, dentro de la palabra profética, que provoca cambios en el tiempo, cambios en las circunstancias, cambios en la función de los órganos vitales. Aleluya. Y la palabra profética definitivamente son portadoras del poder de los milagros, del poder potencial de los milagros. De ahí que es importante que retomemos la necesidad de volver a los presbiterios proféticos, en donde ministros proféticos y profetas le dan profecía personal a la gente, para que también los profetas que me están viendo cuando hacen sus escuelas o sus cultos proféticos o sus cruzadas proféticas, no olviden de soltar la palabra profética, el dabar de Dios, porque dentro de ese dabar de Dios va el poder potencial para provocar todos los cambios que sean necesarios para que lo que Dios está anunciando se cumpla. No es la primera vez que me ha pasado a mí, que posiblemente te ha pasado a ti. A veces cuando sale por nuestra boca una palabra de Dios directa, contundente, nos quedamos pensando que ha sido algo realmente asombroso, una palabra impresionante. Y cuidado si no aflora por ahí alguna media duda de que será posible que Dios haga tal cosa. Tú tienes que entender que cuando esa palabra sale de nuestra boca, el dabar de Dios, va el potencial, el poder potencial suficiente para que lo que ahora no se ve, se vea, para que lo que tiene que ocurrir ocurra, para que lo que tiene que ser cambiado sea cambiado, aleluya, y así se cumpla lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, podemos decir el número 8, profecías son portadoras del poder potencial de los milagros de Dios. Número 9, profetas son activadores de los milagros de Dios. Cuando estudias acerca de los ministerios,
y puedes ver un poquito o analizar un poquito el ministerio de los pastores, sabes hacia dónde van, a qué se dedican, a la formación, al trabajo personal con las personas. Cuando estudias el ministerio de los maestros, sabes que van a fluir en la revelación de la palabra, de la doctrina. Van a enseñarle a la gente directamente o con parábolas. Cuando hablas o estudias, acerca del ministerio de los apóstoles, sabes que son ministerio de autoridad, de gobierno, de administración, de jurisdicción, de envío, de visión, de comunicar planes y estrategias de Dios. Pero cuando hablamos de profetas, aleluya, tenemos que incorporar dentro de ese concepto de qué es un profeta, aleluya, el hecho de que los profetas son activadores de los milagros de Dios. Levanto este libro bendito para que lo veas bien, la Biblia, y recuerdes en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando aparecen milagros de Dios, en una gran mayoría de estos milagros, los que están presentes son los profetas, porque son activadores de los milagros de Dios. Por eso, atrévete, profeta, a soltar palabra, atrévete a provocar a la gente a creerle a Dios hacia los milagros de Dios, porque los verás a manos llenas para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Número 10. Es importante que sepas que el poder potencial de los milagros está en las palabras. Pareciera lo mismo del dabar de Dios. Es similar, pero tiene que quedarte claro que cuando Dios va a hacer milagros, requiere de palabras, requiere que tú sueltes las palabras, requieres que la iglesia reunida en un culto profético active o deje activar los dones del Espíritu Santo de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, porque es a través de las palabras que se suelta el poder potencial para los milagros. Profetas son portadores de palabras de Dios, ministros proféticos, salmistas proféticos, intercesores proféticos, son portadores de las palabras proféticas de Dios, y en ellas, aleluya, va envuelto de manera inherente, de manera inequívoca, el poder de Dios para hacer milagros. Número 11. Dice la Escritura, y esta es una máxima que debemos guardar y atesorar en nuestro ministerio, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, sino que será prosperada por Dios mismo para producir su diseño. Dios mismo está envuelto, aleluya, en la declaración de la palabra profética, para que esa palabra no retorne vacía, para que esa palabra no se pierda en el camino o en los aires, sino que esa palabra regrese, aleluya, provocando el diseño de Dios, estableciendo el diseño de Dios, construyendo el diseño de Dios. Por eso el profeta dice que la palabra del Señor no vuelve vacía, porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni sus palabras nuestras palabras, sino que Dios, aleluya, en sus palabras tiene diseños, tiene planes elaborados que desata, y por lo tanto cuando se suelta una palabra profética, esta no vuelve vacía, sino que será prosperada en todo para lo cual Dios la envió. Profetas a desatar palabras, apóstoles proféticos a soltar palabras, ministros de las iglesias que creen en el mover profético a activarse en los dones del Espíritu, soltando palabras, porque el cielo está a nuestro favor para provocar, aleluya, que lo declarado se cumpla, porque la palabra de Dios no volverá vacía, alabado sea Dios, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual el Señor la envía. Dios es maravilloso y bueno con su palabra. Número 12, máxima número 12 que todos los profetas deben saber sobre milagros, y es que los milagros de Dios se activan con la alabanza. Tenemos registro en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de los Reyes, en varias ocasiones,
donde los enemigos de Israel venían contra Israel con un ejército numeroso y estaban llenos de riqueza. Mas Dios dio una palabra profética e Israel se movió en la alabanza, aleluya. Y esa alabanza vigorosa, esa alabanza apasionada, llena de fuego, provocó que la mano de Dios se moviera, los enemigos fueran dispersados y los milagros fueran realizados en favor del pueblo de Israel. Qué mejor que recordar la batalla famosa contra las murallas de Jericó, cuando una ciudad entera estaba dentro de las murallas burlándose de Israel, y el Señor les dio directrices divinas para que por 7 días rodearan la ciudad en silencio. El último día le dieran además 7 vueltas, pero la última estaría llena de alabanza, de gritos de júbilo, de aclamación, con panderos, con danzas, con aleluya, shofares. El sonido de la trompeta hizo vibrar la tierra, las murallas se cayeron, el milagro extraordinario ocurrió e Israel pudo invadir la ciudad y tomar prisioneros a sus enemigos y todo el botín de la guerra. Esta máxima nos dice que los milagros de Dios se activan con la alabanza. Por lo tanto, profetas, en los eventos que haces, en las escuelas de ministerio, en los cultos de activación profética, aleluya, mueve a la iglesia local, a la iglesia que está dándole la fuerza, el apoyo a la actividad que haces. Dale a ellos la libertad y la orden de alabar con todo el corazón, con fuerza. Que el pueblo disfrute la alabanza, porque en la alabanza se activa el poder de los milagros. Gloria a Dios. Número 13, Dios hace milagros físicos hoy. Podemos tener reuniones donde aparecen personas que las traen confiando en que Dios puede hacer algo, pero vienen en situaciones físicas sumamente difíciles para ellos, en donde realmente solo un milagro los puede levantar. Yo he tenido eventos en Costa Rica y en otros países donde han traído gente en camastros, literalmente camas hechas por ramas. En el África, en la India, en una ocasión en el Parque Metropolitano La Sabana, donde traían gente que estaba con cánceres sumamente avanzados, enfermedades terminales muy avanzadas, los cuerpos realmente muy golpeados y casi que estaban a punto de morir. Pero el Señor vino, aleluya, en estas reuniones tocando esos cuerpos y levantándolos de la muerte. La confianza tuya y mía, querido ministro profético, querido profeta de Dios, querida mujer profética, es seguir creyendo que nuestro Dios hace milagros físicos todavía, que hoy sigue haciendo milagros físicos. Él puede sacar personas del hospital milagrosamente cuando oramos a la distancia. Si enviamos la palabra a enfermos que están en algún cubículo de una clínica o de un hospital, que están en un avanzado estado de agonía por el COVID-19, el Señor puede hacer el milagro y sacarlo de ahí, porque Dios hace milagros físicos hoy. Número 14, máxima número 14, Dios hace milagros de liberación todavía. No sé si te ha tocado a ti, pero a mí me ha tocado muchas veces ir a algunos lugares donde familias tienen pacientes, tienen personas que están poseídas literalmente por demonios, que los tiran, que los derriban, que los tratan de matar, como dice la Escritura que en los días de Jesús. Había un padre de familia que tenía un hijo que lo trajo a Jesús para ver si lo podía liberar, porque el espíritu que lo poseía lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, lo trataba de matar. Estos padres de familia muchas veces intentan tratar de sacar a su hijo de la condición en que está, buscando psicólogos, buscando psiquiatras, buscando ayuda médica y buscando todo tipo de ayuda, pero no es posible. Aleluya, hasta que invocan el nombre del Señor, aleluya, y se encuentran con ministros como tú y como yo, que creemos en el poder de los milagros, en el poder de liberación que Dios entrega a los profetas, porque eso es parte del ministerio de los profetas. ¿Recuerdas cuando un espíritu atormentaba a Saúl y le mandaban llamar al profeta y salmista David, quien comenzaba a ministrar la música, y aquel hombre atormentado era liberado y el
espíritu se iba. Bueno, asimismo nosotros tenemos que creer que es una de nuestras prerrogativas, una de nuestras bendiciones, una de las añadiduras que Dios le da a los profetas, poder fluir para la gente milagros de liberación. Los cautivos pueden ser liberados por el poder de Dios. Número 15, aleluya. Tienes que tener muy claro que Dios puede hacer milagros sobre la lluvia. Dios puede hacer milagros, aleluya, sobre la lluvia y sobre la sequedad. ¿Recuerdas cuando el profeta Elías dio una palabra, alabado sea Dios, sobre los tiempos en Israel, de que no habría más lluvia hasta que él volviese a hablar por la palabra? Y aquel Israel, como castigo y disciplina de Dios, entró en varios años de sequía. Y cuando Dios reactivó en Elías la palabra, él habló la palabra y la lluvia volvió. A mí me ha tocado ir a lugares donde están pasando una sequía horrorosa, destructiva de la agricultura, y hemos levantado manos juntos, hemos orado y hemos desatado la palabra, aleluya, de bendición, y la lluvia no tarda en llegar, y en pocas horas, aleluya, lo que era un desierto literalmente se convierte en una zona llena de aguas para la gloria del Señor. No dudes, profeta, no dudes, apóstol profético, no dudes, pastor profético, líder profético, de orar cuando haya necesidad en caso de una sequía o para detener el avance de la lluvia, porque vienen con inundación para destruir un pueblo. Tenemos la autoridad y el poder en Dios para hacer posible que el milagro ocurra. Número 16. Dios hace milagros de fertilidad. Esto significa que Dios puede venir al vientre de una mujer que es estéril y darle vida, y que esa mujer que no podía concebir ni dar a luz, en cosa de meses tenga sus criaturas en la mano. Tenemos ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo quiso hacer una obra de bendición sobre una familia que lo hospedaba constantemente, y preguntó de qué manera podía ayudar, y su criado le dijo: esta mujer no puede tener hijos. Bueno, la profecía vino y le dijo: de aquí a un tiempo como un año tendrás a tu hijo, lo cual se cumplió según la palabra. El ministerio de Elías también trajo ese tipo de activación sobre un vientre estéril. La bendición fue que pudo tener hijos la mujer, y podemos darnos cuenta que esto es totalmente posible en nuestros días. A mí me ha tocado orar por muchísimas mujeres, entendiendo lo que estoy hablando, de que como un profeta yo puedo activar esto. No soy el único, por el contrario, te estoy explicando, te estoy enseñando de que si Dios lo hizo conmigo y lo ha hecho con otros hombres de Dios, es porque es su norma, es su forma de operar, para que tú te atrevas, para que tú, aleluya, de cuando en vez preguntes si hay alguna mujer que en su estado de matrimonio es estéril, aleluya, entonces puedes ministrar. O cuando estás fluyendo proféticamente, te da una palabra de ciencia el Señor y te quedas como pensando si sí o si no la digo, y tal vez la palabra tiene que ver con mujeres que están presentes en la congregación con esterilidad, y entonces el milagro viene. A veces no es solo esterilidad, a veces es una tendencia de que no más quedan embarazadas, se produce un aborto natural y no conservan el bebé, el niño en su vientre. Bueno, ese milagro de restauración física de su útero, de su matriz, de su área reproductora, para que el niño pueda quedar ahí los meses necesarios y nacer. Así que debes recordarlo, una máxima que se extrae de las páginas de la palabra: Dios hace milagros de fertilidad, Dios hace milagros en los órganos reproductores de mujeres y de hombres, porque a veces esa esterilidad no viene de la mujer, es el hombre el que es estéril.
Él no puede engendrar. Su nivel de espermatozoides es tan bajo que no logra, aunque tenga relaciones íntimas normales, no logra llegar con los espermatozoides al óvulo de la mujer y fecundarlo. Bueno, el Señor puede poner una nueva potencia en ese varón y hacer posible que esa infertilidad se acabe y venga la fecundación y la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Número 17. Esto es importantísimo. Dios hace milagros, dije ya, en la naturaleza, pero ahora definamos: Dios hace milagros entre los árboles. Dios puede, aleluya, sanar la agricultura de cualquier región, y Dios puede hacer prodigios y milagros entre árboles de algún tipo. ¿Cuántos recuerdan a ustedes, a Jesús declarando sobre una higuera que no producía fruto, que esto le sería penalizado por Dios? Y al regreso de sus discípulos por el mismo lugar, se asombraron porque la higuera se había secado. Bueno, Dios puede producir el efecto contrario: algo que está seco, darle vida; algo que no está productivo, darle la capacidad para producir. En una siembra, en una finca, hectáreas que están sembradas, amenazadas por pestes y plagas. No es la primera vez que en mi caso a mí me han llevado para orar, aleluya, creyendo que Dios va a sanar esa agricultura. Quizás a ti te vayan a llamar, o hayan personas en las iglesias donde estás ministrando, o en el campo a donde vas, que requieran de un milagro tremendo entre los árboles, entre los arbustos, entre lo que han plantado, para que venga la bendición de Dios. Debes creer que es totalmente posible. Número 18, máxima número 18. Los milagros de Jesús son evidencias de su poder mesiánico. Repito, los milagros de Jesús son evidencias de su poder, son evidentes y palpables. Ellos señalan a Jesús como Señor, señalan a Jesús como el Mesías Redentor, como el enviado por Dios Padre. No lo olviden nunca. No creas que si no hay milagros Jesús es glorificado. Igual no. Los milagros fueron dados por Dios Padre a manos llenas para que la iglesia se mueva en ellos, para que los profetas nos movamos en ellos, porque los milagros son una evidencia, son una señal, aleluya, que apunta hacia Jesús y lo indica y lo señala como el Redentor del mundo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Alabado sea Jesús. Por eso fluye en los milagros con libertad, querido profeta de Dios. Número 19, una máxima sobre los milagros de Dios que todo profeta debe saber, y es que los profetas son activadores del poder demostrativo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la confrontación de aquellos fariseos y aquella gente incrédula con Jesús, diciendo: este por el diablo echa fuera a los demonios? Jesús les dijo: si yo echo fuera a los demonios por Satanás, eso significa que la casa del diablo está dividida. Porque si yo estoy echando demonios y yo también soy parte del equipo de los demonios, estamos dividiendo la casa. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eso significa que hay un poder superior al reino de Satanás. Y eso significa que el reino de Dios está aquí y ahora. Esto lo que nos habla es que cuando hay milagros de liberación, milagros físicos, milagros en la naturaleza, aleluya, lo que está ocurriendo es una demostración del poder del reino de Dios, que es superior al poder del reino de las tinieblas, que es superior al poder del reino de los brujos y hechiceros, que es superior al poder de cualquier religión falsa. Aleluya, milagros son poder de Dios en acción. Y número 19, como te lo he dicho, los profetas son activadores del poder demostrativo del reino de Dios. No ceses en orar por los milagros, no ceses de enseñar de milagros, querido profeta de Dios, querida profeta del Señor. No dejes de activar en la gente los milagros de Dios, porque van a demostrar, aleluya, de manera fehaciente el reino de Dios. Número 20, los milagros de Dios son, aleluya, son para testimonio entre las gentes.
son milagros públicos. Cuando vas a la Biblia y te encuentras con los milagros que hicieron los profetas, fue ante gente. Elías trajo una manifestación del poder de Dios ante miles de israelitas, tanto que todo un pueblo se dobló para reconocer que Jehová es Dios. Los milagros que Jesús hacía, los hacía entre las multitudes que le seguían, o a las casas donde iba, siempre habían gentes que observaban los milagros. Los milagros de Dios son, aleluya, para testimonio entre las gentes, entre las familias. No lo olvides, querido siervo de Dios. Dios está dispuesto a hacer milagros porque son los testimonios que hablan de su poder, de su grandeza, de su obra salvífica, de su deseo de salvar y de perdonar. Siempre activemos los milagros, eso que la gente recibe, eso que ve a alguien que viene en pecado, lo puede transformar, le puede abrir el corazón para decirle: Señor, yo quiero también ser bendecido, así como este enfermo, como este paralítico fue sanado. Los milagros son testimonios entre la gente, son para operarlos públicamente. Número 21, la máxima número 21 sobre los milagros que todo profeta y todo líder profético debe saber es que los milagros de Dios no son explicables por medios naturales. No pretendas explicarlo. No pretendas decirle a un médico que duda, que acaba de diagnosticar un cáncer en un riñón o en un pulmón, no pretendas explicarle a él cómo el enfermo después de una oración se levantó. No lo va a entender. Es un asunto que solo se recibe por la fe. No trates de justificarlo, ni explicarlo, ni encontrarle una explicación natural. Por esta medicina, por este tratamiento. No, los milagros puros de Dios no tienen explicación alguna, fluyen desde su trono, aleluya, y pueden producir un impacto extraordinario. Número 22, los milagros de Dios producen resultados inmediatos, son instantáneos y completos. Cuando Dios opera un milagro en medio de una audiencia, cuando el don de milagros opera entre la gente, eso cambia drásticamente las circunstancias. Eso cambia drásticamente el comportamiento del cuerpo. Eso hace que una persona que está tirada, paralítica, se levante inmediatamente. Eso hace, aleluya, que un tumor desaparezca inmediatamente. Los milagros, el poder de los milagros, queridos profetas, querida iglesia profética, debemos aceptarlo. Son milagros, aleluya, que se producen instantáneamente, producen resultados inmediatos. Eso ocurre inmediatamente. Por eso tenemos que soltarlos por la radio, por eso tenemos que activarlos por la televisión, porque, aleluya, llegan a la gente y activan el milagro y pueden hacer que el que está muerto, casi muerto, se levante, que el paralítico reciba el impacto y se levante, porque son, aleluya, instantáneos. Se producen, aleluya, con resultados inmediatos. Y número 23, máxima número 23, los milagros de Jesús siempre son realizados con motivos dignos, con motivos puros. No te salgas de ahí, profeta. No te salgas de ahí, iglesia. No es para vanagloria, no es para decir: Dios me usa a mí más que a otros, Dios me ha usado mejor que otros. No, los milagros, cuando Dios los opera, y así es como los quiere operar, Él quiere hacerlos en el espíritu correcto en que Jesús mismo los haría. Tienen intenciones dignas, aleluya, tienen motivos santos, y a la vez los milagros, tal y como Dios los da, aleluya, tienen una dignidad majestuosa. Tú puedes ver a Jesús operando y no son extraños, no son cosa rara que sucede, no, son milagros puntuales, dignos y específicos que solo honran al Señor y traen gloria a su nombre. Y déjame darte la máxima número 24 sobre los milagros que todo profeta de Dios debe saber, y es que 24, los milagros y las señales de Dios
tienen la intención de revelarnos a Jesús como el Mesías e Hijo del Dios viviente. El apóstol Juan, cuando cierra su libro de su evangelio, dice que muchas señales y prodigios fueron hechas por Jesús y que no cabrían en el mundo libros para escribir tantos milagros y maravillas, pero las que se escribieron tenían una intención clara. La intención era demostrar que Él es el Mesías de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, demostrarnos que Jesús es verdaderamente Dios manifestado en la carne. No lo olvides, los milagros y el mover profético de los milagros es para traer la gloria al Señor, pero también para presentarle al converso y al inconverso a Jesús como el Mesías de Dios, como el Redentor, como el Salvador, como el que vino a morir por los pecadores, y también, aleluya, para presentarlo como el Hijo del Dios viviente, como Dios manifestado en la carne. Y qué bueno que podamos tomar unos segundos para activar esta unción sobre ti, ya que estás ministrando en muchas partes, ya que estás moviéndote por países o en regiones de tu propio país, o en congregaciones de tu ciudad o en la tuya, o donde quiera que te inviten, o en los grupos de discipulado, o a través de Zoom, o a través de reuniones presenciales o virtuales, o a través de la radio. Vamos a orar, y también para que Dios haga milagros en tu vida y para que los niveles de unción para los milagros crezcan en ti. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, como profeta mayor, yo creo personalmente de que tú eres un Dios hacedor de maravillas y de milagros, que hay una unción que es propia de los profetas y de la iglesia apostólica profética para demostrar que tú eres Dios, para mostrarnos a Jesús como el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Milagros que estoy totalmente seguro que pueden ocurrir en la naturaleza, entre los árboles, oh Dios mío, para reprender y detener huracanes, tormentas, para aplacar los movimientos telúricos, para reprender los tsunamis, para provocar, oh Dios mío, grandes cosechas en la agricultura enferma, para sanar los enfermos, para traer, oh Dios mío, sanidades y milagros no esperados por la ciencia, oh Dios mío, y que sorprendan aún a la propia familia. Yo creo en los milagros de resurrección. Por eso activo sobre los que me están viendo, activo sobre los estudiantes de esta escuela intercontinental, Señor, una nueva y fresca unción para poder moverse en los milagros y en el poder de los milagros. Activo sobre ellos una unción fresca para que sean llenos de palabra profética, para que el dabar del Dios viviente llene sus bocas, así como Pablo dijo que quisiera que fuéramos llenos siempre de la palabra de Cristo, del rema, de la palabra viva, que así mismo, Señor, tanto los músicos, los danzores, los cantores, los equipos de arte, los equipos de alabanza, los equipos de intercesión, o los siervos de Dios, los ministros del Altísimo, los profetas, sean llenos de esas palabras proféticas que activen situaciones, que activen, Dios mío, cosas nuevas, que activen milagros y maravillas para que se cumpla lo que tú has dicho. Yo declaro, oh Dios mío, a cada uno de ellos impartido bajo esta unción de los milagros proféticos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Recuerda que estamos los martes a través de la plataforma virtual estudiando acerca de las máximas que los profetas deben saber. Ya veremos qué tiene el Señor para nuestra próxima enseñanza. Compártela con otros, pero además aprovecha que la puedes volver a ver, que puedes tomar notas, que puedes añadirle tus versículos, puedes añadirle lo que el Señor te va revelando mientras yo hablo, y puede ser vital para tu vida, para tu ministerio, para levantarlo o para usarlo entre los pueblos. Que el Señor te bendiga mucho y salúdame de manera especial a toda tu familia.